vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el león, Cordero y el león. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Gracias a Dios podemos encontrarnos una vez más a través de este medio para compartir la palabra de Dios. Queremos contarles que en esta semana hemos comenzado nuevamente a repartir canastas entre familias necesitadas, entre personas que están sin trabajo. Y bueno, es una alegría poder servir al Señor también a través de esta forma. Aquellos que quieran colaborar con esto para ayudarnos a poder extender también esta tarea, pueden ponerse en contacto con nosotros a través del teléfono que aparecerá allí en la parte superior de la pantalla. Hoy es un día especial para la iglesia en todo el mundo. Hoy celebramos y recordamos el Pentecostés, aquel momento en que el Espíritu Santo llegó a los cristianos y comenzó a predicarse la palabra de Dios primero en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y gracias a Dios porque recordamos ese tiempo de la visitación del Espíritu Santo a su pueblo. Y para celebrar esto quisimos invitar a alguien especial en esta mañana. Va a estar compartiendo con nosotros la palabra de Dios el pastor Julio Cauquián. Él es uruguayo, pero desde hace ya muchos años está radicado en Buenos Aires, en Argentina, y está sirviendo al Señor en la Iglesia Evangélica Armenia en
en el barrio de Flores y también lo hace en la iglesia de Maranata en Córdoba. Y lo hemos invitado en esta mañana para que comparta la palabra de Dios con nosotros. El tema del mensaje es el ocuparse de la salvación, un tema tan importante para los cristianos, especialmente en este tiempo tan difícil que estamos viviendo. Entonces, dejamos el lugar para que el pastor Julio Cauquián pueda compartir la palabra de Dios con nosotros. Que el Señor les bendiga y disfrutemos de este momento. Damos gracias a Dios en esta mañana, en este día del Señor, por este encuentro. Y en esta mañana vamos a reflexionar sobre nuestra vida cristiana. Muchas veces hemos escuchado y también por ahí nosotros hemos hecho esta pregunta: ¿qué es más fácil? ¿Llegar a un objetivo que uno se planteó o se propuso, o después de llegar mantenerse? En todas las áreas de la vida nada es fácil, pero hay etapas que son más accesibles que otras. Y el hecho de llegar a un lugar determinado como un objetivo lleva un conjunto de situaciones, de compromisos y de esfuerzos. Pero cuando uno llega a ese objetivo, debe ser disciplinado, debe ser organizado y debe ser constante para quedarse en ese lugar. Podemos tomar un atleta que se prepara para una competencia o para una olimpiada. Su deseo es llegar, triunfar, pero luego hay que mantenerse. Podemos tomar un profesional. Un profesional no se queda con lo que estudió. Bueno, recibí el título y ya está. Se tiene que ir actualizando. O un docente. Hizo su carrera, está enseñando, pero cada tanto, vamos a decir, se actualiza en formas para enseñar y para adquirir conocimiento. En la vida cristiana también tenemos etapas o tenemos situaciones que debemos cuidar. ¿Y por qué debemos cuidar? Debemos cuidarlo para no estancarnos, o peor, para retroceder, ya que el estancarnos y el retroceder va a perjudicar nuestra vida cristiana, va a perjudicar nuestra vida espiritual. Por eso queríamos leer en la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 12, que dice lo siguiente: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La palabrita aquí es ocuparse. ¿Y por qué? Porque el ocuparme me va a llevar a cuidar mi vida cristiana. La vida cristiana es un proceso de toda la vida. No es que porque un día yo conocí al Señor, después de ese día ya está. No, yo debo ocuparme todos los días de mi vida cristiana. Ahora, Dios ha dejado en su palabra ejemplos bíblicos de hombres que no se cuidaron y que sí se descuidaron. Hombres que se confiaron en lo que eran, en lo que tenían, y actualizando esa situación podemos decir que hicieron la plancha. Ya está. Era como que tenían cierta inmunidad. Miren, la Biblia está llena de ejemplos para que, como dice Corintios, para que nos sirvan a nosotros, para que nosotros no caigamos, o en este caso, no descuidemos nuestra vida cristiana. Porque muchas veces pensamos que al otro sí, a mí no.
No, a mí eso no me va a pasar. La otra persona, y le ponemos todos los calificativos posibles para decir, se lo merecía por ser así. Pero a mí, no, imposible, yo no. Miren, hay una serie de ejemplos bíblicos que nos van a hacer abrir los ojos. Para a mí, ¿no? Sí. A nosotros, sí. Adán no era perfecto, pero sí fue el hombre más completo. Y ese hombre más completo se dio una invitación, se dio una tentación, se dio a hacer algo que él sabía que no lo tenía que hacer, pero se dio. El tema es que cuando él se dio, él jamás pensó en las consecuencias de eso. Bueno, pero ¿qué va a hacer? Una desobediencia. ¿Qué va a hacer? Hacer algo que Dios nos dijo que no. ¡Buah! Somos de carne y hueso, habrá pensado Adán, junto con Eva. El pecado entró en el mundo como consecuencia de ceder. Pero Adán era el hombre más completo que había. Tomemos otro caso, Sansón. Sansón fue el hombre más fuerte. Podemos decir que era, en nuestra época, él tenía facha. Él caminaba, y las filisteas estaban ahí. Y él sabía que tenía pinta, que tenía facha, que tenía fuerza. Y hacía alarde de esa fuerza. Pero el hombre más fuerte no cayó por la fuerza, sino cayó por la astucia. Pero cayó. Vamos al hombre más sabio del mundo, Salomón. Salomón se crió en el palacio, hijo de David. Y la palabra dice que cuando Dios le dice ¿qué quieres?, él lo pide y Dios le da eso y le da mucho más. Pero el hombre más sabio del mundo se dio, y podemos decir sabio, inteligente, con conocimiento, cayó. Hizo lo que no tenía que hacer. Y dice que todo eso desviaron el corazón de Salomón. Vamos a David. ¿Quién era David? La palabra de Dios nos dice que era el hombre de acuerdo al corazón de Dios. El hombre de acuerdo al corazón de Dios. Pero este hombre de acuerdo al corazón de Dios hizo lo que no tenía que hacer. Cuando su pueblo estaba en guerra y él como rey tenía que estar con su pueblo allí en el frente de batalla, y si no estaba en el frente estaría en un costado, pero tenía que estar con su ejército, se quedó en su palacio. Y al quedarse en su palacio, la tentación llegó. Y luego de la tentación a la cual él accedió, vino el homicidio. El hombre, de acuerdo al corazón de Dios, también cayó, también se descuidó. Y saben, cuando uno no está en el lugar donde tiene que estar, hay consecuencias graves. Esto es como el fútbol. Cuando el delantero no está donde tiene que estar, está en offside. No importa si es 1 centímetro o son 5 metros, está en offside. Está en una falta. Ese no es el lugar donde él tiene que estar. Y David estaba en offside terrible. No había que ni ver el VAR, ni preguntarle al monitor a ver sí o no. Era obvio, evidente. El hombre, de acuerdo al corazón de Dios, se descuidó
y cayó. Pedro, el hombre más cercano a Jesús, el hombre que estaba en todas las situaciones que Jesús quería. Pero este hombre lo negó y este hombre lo maldijo. Y en su arrogancia dijo, yo no. Y Jesús le dice, quédate tranquilo, va a pasar esto. Y pasó. Demas, el hombre que fue compañero de Pablo en la evangelización, en los viajes misioneros, en la organización de iglesias, en el discipulado de las personas. Pero la palabra dice que amó al mundo y se fue. Un hombre que estaba en el grupo íntimo del apóstol Pablo, se descuidó y el mundo lo atrajo. Y podemos ver al joven rico, un hombre que se confió en ¿qué? En sus capacidades y en su religiosidad. Son ejemplos que están en la palabra, y están las citas, y están las experiencias, y están las historias, pero fueron hombres que se descuidaron y se confiaron en sí mismos y cayeron. Ahora la pregunta es, la palabra que leímos en Filipenses 2, ocupaos. ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Para qué me tengo que ocupar de mi vida? Para cuidarla. Porque si el hombre más completo cayó, si el hombre más fuerte cayó, si el hombre más sabio cayó, si el hombre de acuerdo al corazón de Dios cayó, si el hombre más cercano a Jesús cayó, si el compañero del apóstol Pablo cayó, ¿qué me puede pasar a mí si me descuido? Por eso, la palabra de Dios también nos dice cómo debemos cuidar nuestras vidas. Hoy hablamos mucho de la palabra protocolo. ¿Y el protocolo qué es? Son normativas para cuidarnos, pero también para cuidar a los demás. ¿En la Biblia hay protocolos? Vamos a decir que sí. Pero es mucho más importante la palabra principios de vida que protocolo. Porque estos principios que nosotros vamos a ver ahora están desde el principio de la creación de Dios. Están desde el principio de la palabra de Dios. Y esos principios, ¿saben para quién es? Para nosotros. Para que nosotros cuidemos nuestra vida cristiana. Cuidemos nuestra vida espiritual. ¿Pueden venir tormentas? Sí. ¿Pueden venir situaciones difíciles? Sí. Pero tenemos de parte de Dios la ayuda para salir de esas situaciones. Y que si hay alguna caída sea una excepción, no sea la regla general. O que podamos justificarlo, y bueno, soy así. Dios es tan grande, el amor de Dios es infinito, Él sabe mis debilidades, Él me entiende. Como dijimos en otras oportunidades, no tomemos el nombre de Dios en vano. No tomemos el nombre de Dios en vano. Pero ¿qué principios tenemos en la palabra? Y vamos a ver en 1 y en 2 Timoteo. Y es bueno verlo porque el apóstol Pablo le habla a su hijo espiritual. Y hay principios que Pablo le dice a su hijo espiritual Timoteo cómo él tenía que cuidar su vida. Y vamos a tomarlo para nosotros. Pablo se lo da a Timoteo, Dios lo dejó en la palabra para que nosotros podamos tener esos principios de vida. ¿Y cuáles son ellos? 1 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8, dicen lo siguiente: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Primer principio:
Primer principio es tener una vida cristiana espiritual. ¿Y cómo? Manteniendo la comunión con Dios. Aquí la palabra de Dios está hablando de ejercítate. ¿Y para qué dice? ¿Ejercítate en qué? En la piedad, porque para todo aprovecha. No desecha la parte deportiva, no desecha el ejercicio corporal. No dice que no. Dice para poco. Pero el ejercicio espiritual, el ejercicio de la piedad, de la reverencia, de la comunión, del ejercicio de todos los días, es provechoso, dice, para la vida acá, pero los resultados también llegan a la vida eterna. ¿Queremos cuidar nuestra vida cristiana y nuestra vida espiritual? Ejercicio espiritual, ejercicio de piedad, de comunión con el Señor. No podemos vivir de un domingo al otro, de un miércoles al otro. La vida cristiana es una aventura de fe de todos los días. Y para que esa aventura de fe esté cuidada, firme y fortalecida, debemos ejercitarnos todos los días. Como hacemos muchas cosas todos los días, el ejercicio espiritual es de todos los días, para no descuidarnos y estar fortalecidos. Pero en segundo lugar, 1 Timoteo 6, 11 y 12, dice así: mas tú, oh hombre de Dios, qué lindo, Pablo le dice a Timoteo, hombre de Dios. Todo cristiano es un hombre de Dios. Toda mujer cristiana es una mujer de Dios. Somos de Dios, le pertenecemos a Dios. Mas tú, oh hombre de Dios, mas tú, mujer de Dios, huye de estas cosas y sigue. Huye. Cuando uno escucha la palabra huir, sinónimo de ¿qué? De cobardía. Ajá, se escapó, huyó. Pero la palabra de Dios, ¿qué nos está diciendo? Que debemos huir de todas aquellas cosas que nos pueden perjudicar. Y el que huye en las cosas espirituales no es un cobarde. El que huye en las cosas espirituales, cuando ve que lo van a perjudicar, es inteligente, es sabio. El cobarde se queda cuando tiene todas las posibilidades de salir de esa situación, elige quedarse. Nadie nos obliga a quedarnos y nadie nos obliga a irnos. Somos nosotros. Y si nosotros como hijos de Dios decidimos irnos, Dios nos va a dar la fuerza para salir. Como dice allí en Corintios, que nos va a dar la puerta y el camino para salir de esa situación. Huye en el mundo es signo de cobardía. En las cosas de Dios es signo de sabiduría, es signo de inteligencia. ¿Por qué? Porque yo sé que eso me va a hacer mal. Por lo tanto, me voy, pero me voy con mi decisión, pero con la fuerza y con el poder que el Señor me da para huir. El que se queda es un cobarde, pero el que huye es inteligente y es sabio. Por eso, cuando estemos en situaciones que nosotros veamos que esa tentación, esa situación va a perjudicar nuestra vida, giremos 180 grados y vayámonos. Para muchos José fue un cobarde, pero Dios lo aplaudió. Porque, ¿qué dijo él? No voy a cometer un pecado contra Dios, ni tampoco contra la mujer y contra el marido, porque eso no era correcto. Y se dio media vuelta y se fue. Pero 2 Timoteo 1:12 dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé
a quien he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué está diciendo Pablo? Él estaba convencido de quién era. Hermanos, cristianos, hijos de Dios, discípulos de Cristo, tenemos que estar convencidos de quiénes somos. Debemos vivir de acuerdo a esa identidad. Y como hemos dicho otras veces, tenemos un gran privilegio. Y Dios nos ha honrado llamándonos hijos de Dios. Pero también nos ha dado una responsabilidad ser discípulos de Cristo. Esa es nuestra identidad. Por lo tanto, yo tengo que estar convencido y vivir de acuerdo a esa identidad. Esté donde esté, esa identidad no me la puedo sacar. Por eso tenemos que afirmar nuestra vida todos los días, porque tenemos que salir al mundo todos los días. Y debemos tener esa identidad bien firme, porque yo sé a quién he creído. Pablo tenía una identidad y nosotros, si hemos aceptado a Cristo, tenemos una identidad. Hijos de Dios, pero discípulos de Cristo. En 2 Timoteo 2:21 dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será. Nosotros estamos para ser de bendición, dentro y fuera de la iglesia. En la iglesia, para hacer de bendición a los hermanos. Y en el mundo de todos los días, donde tenemos que estar todos los días, allí tenemos que ser de testimonio. Pero el tema es que, como dice allí la palabra, si estamos limpios, vamos a poder ser un instrumento en las manos de Dios para ser de bendición en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos. No guardemos nada, no escondamos ningún pecado. Lo podemos esconder a todos, pero menos a Dios. Y es Dios el que bendice y es Dios el que nos utiliza en su servicio. Por eso nuestra vida debe estar todos los días limpiándose, para que Dios nos bendiga, pero para que también Dios cumpla su propósito en nuestras vidas. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12 dice otro principio de vida para cuidar nuestra vida. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Debemos buscar ser de ejemplo, no aparentar ser cristianos, sino vivir como cristianos. Y allí se va a notar nuestra vida. Y allí vamos a poder ser de ejemplo, con nuestro vocabulario, con nuestras actitudes, con nuestra conducta, con nuestra manera de ser. Busquemos que Dios nos bendiga para que nosotros podamos ser de ejemplos a otros. Como siempre hemos dicho, no somos superiores a nadie, pero sí tenemos que ser diferentes. Y en esa diferencia está la bendición, y en esa diferencia está el ejemplo. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 15 dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Permanece para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Es decir, siempre tengo que tener en cuenta que todo lo que yo haga, mi servicio a Dios, va a ser y debe ser en beneficio y en bendición al otro. Cuando yo tengo en mi mente que yo estoy en las manos de Dios y que Dios tiene un propósito para mi vida, ese aprovechamiento va a ser manifiesto a todos. Vamos a estar contentos porque Dios nos está utilizando. Vamos a estar contentos porque somos de bendición a otros. Y eso no es orgullo, eso es alegría. Y damos gracias a Dios porque Dios está haciendo eso.
Y terminamos en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12, que dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Cuidado con este versículo. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Muchas veces nuestro estilo de vida a muchas personas les va a llamar la atención, les va a gustar, pero hay otros que no. Y a otros que no, posiblemente tengan actitudes hacia nosotros que no van a ser buenas. Pero al vivir en la sociedad, en una sociedad que está impregnada por la corrupción, por la impunidad, por la violencia, por la inseguridad, por el transgredir todo, no hay normas donde hoy no se transgrede. Aún en todo ese entorno nosotros estamos allí. Cuando Dios sacó a Israel y lo metió en la tierra prometida, le dijo: ustedes no van a ser como ellos. Ustedes son distintos, porque ustedes son mi pueblo. Y nosotros aquí estamos viendo de que la iglesia de Cristo, los hijos de Dios, los discípulos de Cristo, estamos en una tierra, en un mundo donde tenemos que ser distintos y no tenemos que ser igual a ellos en todas aquellas normas de vida que transgreden leyes y principios morales y espirituales. Y cuando nosotros tenemos una conducta así, vamos a ver que hay muchos que van a estar de acuerdo y otros que no. Pero Jesús ya nos dijo que va a venir ese momento en que no solamente no estarán de acuerdo con nosotros, sino que también dirán muchas cosas para perjudicar nuestra vida. Leímos la palabra ocuparse para no descuidar nuestra vida cristiana. Vimos ejemplos bíblicos, pero también hemos visto los principios que Dios nos ha dado para que nosotros, como hijos de Dios y como discípulos de Cristo, cuidemos nuestra vida cristiana, vivamos en la voluntad de Dios y podamos tener sabiduría, firmeza y poder para vivir en un mundo donde los principios de Dios no están, pero donde nosotros sí debemos estar ahí y vivir de la manera que Dios quiere. Por eso, que cada uno de nosotros pueda pensar, pueda reflexionar y pueda ver dónde está parado, para que podamos cuidar nuestra vida cristiana. Y al cuidar nuestra vida cristiana, estamos honrando y estamos respetando a Dios. Oramos. Dios y Padre, te damos gracias por este día, gracias por esta mañana, gracias porque en tu día hemos podido tener, Señor, este encuentro. Señor, gracias por todo lo que hemos hecho, Señor, en este encuentro. Y también ahora, Padre, queremos, al ver lo que hemos reflexionado sobre tu palabra, gracias porque si un día te hemos aceptado, tú nos has salvado. Tenemos el honor de ser tus hijos, pero tenemos la responsabilidad de ser discípulos de Cristo. Pero, Señor, tú nos alientas a ocuparnos de nuestra vida. Somos responsables de nuestra vida cristiana. Por eso, Señor, ayúdanos para que estos principios cada día, Señor, estén firmes en nuestra vida, para que nuestra vida esté firme, esté sólida, y que de esta manera nosotros cada día podamos honrarte a vos, pero podamos vivir con tu bendición. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén.